En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad y telespectadores de Radio Sefarad TV, tenemos el gusto de tener con nosotros al alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. ¿Qué tal, don Francisco? Es un placer, muy bien, muchas gracias. Vosotros bien todos, espero. Bueno, hemos sabido que hace un par de días, creo que fue el martes 16, usted participó en una especie de reunión por medios telemáticos en una cumbre de alcaldes contra el antisemitismo. En realidad, usted fue el único alcalde español convocado para esta reunión, ¿no? Para mí fue un honor ser el único alcalde español. Dio esa casualidad quizá, tuve una invitación de la organización, la Embajada de Israel me lo comunicó también, y tuve un gran placer de verdad en participar, porque creo de verdad que a nivel local es muy oportuno que se hable de estas cosas y veamos cómo prevenir, cómo actuar para tener una posición constructiva y una posición que sea capaz de luchar con eficacia contra cualquier ola de antisemitismo que pueda existir. No es que en España eso sea, entiendo yo, hoy ningún problema, no lo veo, ¿no? Pero no viene mal hablar de ello. Nosotros hacemos aquí prevención y trabajamos en cualquier tipo de expresión de odio, de radicalización, de extremismo. Es bueno eliminarlo, ¿no? Y hay ciudades en Europa y algún otro país del mundo que también viene bien a hacer este tipo de... La verdad que estuvo muy bien, buen nivel. El alcalde de Frankfurt es el que organizaba un poco el encuentro. Frankfurt tiene un papel muy importante en las relaciones de la Alemania actual con el mundo de Israel y en general con este tipo de movimientos, por lo visto, papel importante de la comunidad judía en Frankfurt ahora, no sé si en el pasado también. Y había también, pues bueno, estuvo la alcaldesa de Ámsterdam y el alcalde de Bruselas. Estuvo francamente bien. El alcalde de Toronto, Louisville, Montevideo y Buenos Aires, los recuerdo también como dos comunidades, digamos, hispanas, ¿no? Tuvo muy bien el nivel de varios países bálticos, tuvo de Lituania, tuvo Vilnius, también de Letonia, Riga. Bien, buen nivel. Un muy buen nivel, y usted decía, cuando estaba hablando de Frankfurt, de una comunidad judía que existe ahora, que no sabía si existe antes. El caso de Málaga, de la ciudad que usted gobierna, debe ser de los pocos casos en el territorio español que tuvieron comunidad judía durante la Edad Media y la tienen hoy en día. Así es, para nosotros es un honor y un orgullo haber tenido una comunidad judía de la Edad Media que fue capaz de producir. Y hablé de ello en mis palabras, una personalidad como fue Inga Virol, Salomón Inga Virol, que fue un gran poeta, escritor, filósofo, rabino también, que nace en Málaga, también vivió en Zaragoza, en Granada, Córdoba, etcétera, pero ligado a Málaga, desde luego, y que lo recordamos el milenario justamente ahora, 2021, 1000 años de su nacimiento. Y somos hoy por hoy en el sur de España la comunidad más potente que hay. Tenemos unos 1.500 personas de la comunidad hebrea, comunidad judía, muy presente en la vida de Málaga, que además tiene una buena cooperación con comunidades de la misma costa, de Torremolinos, de Marbella, etc. Y hay un proyecto muy bonito en la zona donde tenemos una escultura de Inga Virol, lo llaman la Judería, ese barrio, y tiene ese nombre de justamente la Málaga medieval, de hacer allí por la comunidad un museo sefardí, que es un tema muy interesante porque la historia de Sefará y la cultura sefardí es interesantísima para los españoles, muy emocionante, ¿no? Cuando vemos a personas de comunidades sefardíes que han llevado siglos fuera de España y hablan de una manera distinta, pero es el castellano antiguo, el ladino, ¿no? Como se le llama y tal, pues es muy bonito. Hay que hemos tenido algún encuentro, alguna reunión, muy emocionante ello, ¿no? Yo confío mucho que ese museo se haga bien, tenga también su sinagoga, si la comunidad lo quiere tener, efectivamente, y sé que está en marcha, están ahora haciendo excavación arqueológica, pues una zona cargada de historia, de la Málaga fenicia, de la Málaga romana, etcétera, pero espero que sea compatible el respeto a la historia y el poder hacer ese proyecto. Bueno, usted dirige una ciudad que se ha distinguido también en el pasado y también en el presente por esta convivencia, pero justamente el tema que había convocado esta cumbre es justamente lo contrario de la convivencia, ¿no? Exacto. El discurso del odio. Exacto. ¿Cómo cree usted que hay que enfrentarse a este tema que es tan
tan difícil porque estamos hablando de un odio que lleva, no quiero exagerar, pero son miles de años, más que cientos de años. Sí, son más de 1000 años, efectivamente, ¿no? Y que yo creo que con la naturalidad que supone esa igualdad, ¿no? Que, en la cual las constituciones, la nuestra desde luego, y estoy convencido que todas las sociedades democráticas esto lo tienen en sus constituciones, en sus libros que son base de la convivencia de cada país, ¿no? Esa igualdad plena y ese respeto mutuo. Y la educación es donde está la clave, en los colegios y en la normalidad, en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que en la postura, diríamos, del antisemitismo, además de esos extremismos populistas absurdos, de buscar culpables de situaciones, como pasó hace unas décadas en Europa, buscando culpables donde no los había, ¿no? Absurdamente, ¿no? En vez de hacer una reflexión o una autocrítica general, ¿no? De por qué tenemos un problema económico, por qué tenemos una situación tal o cual, y ver la parte que cada uno corresponde, ¿no? Hoy también existe, en parte, me parece, una postura ideológica equivocada de querer, digamos, mezclar el tema del Estado de Israel, que para mí me parece muy natural que tenga que estar después de toda esa historia que han tenido las comunidades judías en muchos espacios del mundo, de tener un espacio propio, con una convivencia que se puede hacer con el Estado palestino, en paz y de colaboración, etc. Sin embargo, ahí surgen a veces posturas antisemitas muy poco justificadas, en mi criterio, ¿no? De querer vestirlo, mezclándolo con lo que puede hacer una crítica, que puede haber una parte de crítica justificada, que pudiera haber, no digo que no, pero que justamente lo que hay que hacer es buscar convivencia y crear mecanismos también de paz y de encuentro en esa zona, que ha sido muy conflictiva, es verdad, en las últimas décadas en ese espacio del Mediterráneo oriental, pero yo apuesto mucho por la convivencia y la colaboración, y que la educación en ambas partes ayuden a ello, ¿no? Y sé que hay partes de las dos comunidades que trabajan en esa dirección, ¿no? Y luego los países fuera de ese punto, vamos a decir, de posible conflicto en la dialéctica, en la discusión política, etcétera, el resto de países es que es absurdo pensar que no hay una igualdad. Es que no tiene sentido el odio. Es una cuestión, para mí, sin justificación ninguna, sin sentido. Y yendo a la raíz del tema, en la educación es donde hay que crear esa realidad, a base de la convivencia pacífica de comunidades que son de distintos países, de distintas religiones. Nosotros tenemos un foro aquí de convivencia religiosa de más de 10 religiones que está presente como es natural, la religión judía, hasta la religión islámica, budismo, etcétera, por supuesto cristiana, distintas variantes, católicos también, etcétera. Y luego tenemos que darnos cuenta, cuando lees historias de España del siglo XV, XIV, XV, XVI, siglos en los cuales se plantea esos problemas de convivencia, un poco absurdos, ¿no? Porque trataba a lo mejor el país naciente español de afirmar su unidad en base a la unidad en torno a la religión católica. Y yo era un error, quizás podía justificarse porque necesitaba hacer ese esfuerzo de cara al proceso que había habido con el mundo islámico que había tenido, pues sí, nace España después de una larga batalla de 7 siglos con lo que había sido la ocupación del mundo islámico, y poco a poco van creando una ampliación de lo que era Castilla y Aragón, etcétera, ¿no? Pero ahí se llegó a extremismos también exagerados y muy dolorosos, ¿no? Para el pueblo sefardí, ¿no? Con expulsiones y todo eso. Cuando lees la historia y profundizas en eso, ves lo absurdo del tema y lo injusto que fue. Creo que eso también sería bueno, digo, en nuestro caso, y quizás también fuera bueno que en Francia o en otros países que han tenido situaciones parecidas en esos siglos, también profundizaran sobre esos hechos tan absurdos y tan injustos. Nada mejor que una historia objetiva, rigurosa, con autocrítica, para superar esos temas, ¿no? Como yo espero que en Alemania estén haciendo, ¿no? Me parece que se han hecho esfuerzos en Alemania por ir en esa dirección, pero corresponde también a otros países hacer ese mismo esfuerzo, ¿no? De analizar dónde se ha fallado, dónde se ha construido, pues eso, un maniqueo, algo absurdo, inventando un mal para luchar contra un mal que no era tal, que no existía, ¿no? Algo así, me parece que podía hacer un buen mecanismo de búsqueda objetiva de una convivencia en paz, ¿no? Pues, señor alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido para hablar de este tema y, de paso, hablar de lo que hemos comunicado al principio, de la presencia y la importancia de esta comunidad judía en la ciudad y del proyecto en marcha de ese museo para recuperar la memoria de
aquellos judíos que dejaron de estar en Málaga y durante un largo tiempo y que ahora han vuelto, ¿no? Sí. El Museo de Sefardí tendrá el discurso museográfico, museológico que quieran los organizadores, pero yo le daría no solamente a la relación con Málaga, que sería muy bueno, muy bonito, sino también en general, porque Sefarad era toda España y esa diáspora del pueblo judío desde España hacia otros territorios, de europeos, americanos en su caso, África, muy especialmente África del Norte, etcétera, llevando la cultura, también Medio Oriente, porque yo sé que en Turquía, en Grecia existen colonias sefardíes, han existido, ¿no? Y hay zonas donde se habla también pues el ladino, etcétera. Es interesante, es una presencia, la prensa que existe y la comunicación, esta misma emisora, que no sé el alcance que tiene, pero que tiene toda una expresión de cultura sefardí. En ese sentido amplio yo creo que sería bueno que tuviera también sus mensajes, ¿no? Porque trasciende más allá del límite de Málaga. Por supuesto, todo lo que haya en relación con Málaga, ¿no? Si puede haber datos, siempre es muy emocionante. Si hay, no es fácil eso, familias que se pudieran saber su recorrido y si ha podido volver al territorio español y en qué forma, en qué dónde están, etcétera. Eso es muy enriquecedor, hacer ese tipo de reflexión y ver lo injusto, la situación tan injusta y tan dura por la cual se hicieron vivir a los antepasados de los sefardíes hoy, españoles, ¿no? Que hayan venido o que estén fuera, ¿no? Creo que ha hecho bien España en dar la nacionalidad, que es un proceso que está avanzando lentamente, pero ya creo que hay unos 20.000, pero hay muchos más en espera todavía de conseguir los trámites, ¿no? Y es un proceso bonito de, digamos, devolver en parte o pagar en parte, ¿no? Devolver la fidelidad y el amor a Sefarad que han tenido esas comunidades y paliar en alguna medida el daño que se produjo, evidentemente. Pues muchas gracias, señor alcalde, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte a todos.